Lotum. Sentando las bases. Me perdí del 111 en adelante. Claro, te falta un video. Te falta el video de 3 horas que subí hoy. Capítulo 127 Ubis. La luz de la lámpara de gas brillaba a través del vidrio iluminando la sala de guardia. El viejo Neil terminó de hojear su periódico. Tomó un sorbo de café y miró a Klein. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te has calmado? ¿O necesitas un vaso de vino? ¿O un anticipo de sueldo? ¿O un día libre? Klein, que había digerido completamente la poción vidente, estaba tratando de cambiar el interruptor que activaba su visión espiritual con la cogitación. No quería que fuera demasiado obvio. El Klein actual ya no necesitaba confiar en un movimiento físico para activar su visión espiritual. Por lo tanto, podía usar un enfoque más oculto para lograr su objetivo. Por ejemplo, frotar las articulaciones de su dedo medio con el pulgar en rápida sucesión o hacer clic 2 veces con su molar izquierdo. Klein consideró las situaciones en las que necesitaría usar visión espiritual mientras sostenía un revólver en la mano y un bastón en la otra. Finalmente, decidió por hacer un clic con su molar. Su molar izquierdo se usaría para activar la visión espiritual y su molar derecho para desactivarla. Y cuando coma... Después de sugerirse repetidamente a sí mismo, completó el cambio. Luego, abrió los ojos y sonrió. Solo estaba demasiado preocupado por la operación del capitán. No necesito calmarme. Al mismo tiempo hizo clic 2 veces con su molar izquierdo e intentó activar su visión espiritual. Quería familiarizarse con este método lo más rápido posible. El viejo Neil comenzó a toser violentamente. Tosió hasta ponerse rojo como un langostino cocido. ¿Qué pasó? Klein se congeló antes de preguntar preocupado. Examinó seriamente el aura del viejo Neil solo para notar que los colores que representaban su salud seguían siendo normales, solo un poco apagados debido a su edad. El viejo Neil tosió durante casi 20 segundos antes de ganar un respiro. Buscó a tientas su taza de café y tomó un sorbo lentamente. Todos cometemos errores. Me atraganté con mi bebida recién. ¿Empezamos nuestras lecciones de misticismo hoy? ¿Qué te pasó, Neil? De acuerdo. Klein hizo clic silenciosamente 2 veces con sus molares derechos. Klein estaba eufórico y frustrado de haber digerido completamente la poción vidente 1 o 2 semanas antes de lo previsto. Naturalmente, se alegraba de haberse liberado del riesgo de perder el control y de avanzar pronto, obteniendo aún más poderes Beyonder. Eso es algo que cualquiera estaría feliz y emocionado, pero también estaba frustrado ya que interrumpía sus planes y horarios, considerando el hecho de que todavía tenía que quedarse con los halcones nocturnos de Tingen por algún tiempo. Klein pensó que avanzar secretamente a Payaso no era la opción más sabia. Si lo hiciera, estaría constantemente preocupado por ser expuesto y sería incapaz de usar sus habilidades cuando hubiera misiones, haciéndolo aún más peligroso para sí mismo. Planeaba aprender de la médium espiritual Dali y presentar una solicitud a los altos mandos. Usaría sus contribuciones para obtener la receta y los ingredientes extraordinarios antes de avanzar oficialmente al halcón nocturno de secuencia 8. Pero había una diferencia entre obtener una poción en un mes y en un año. Klein podía soportar el escrutinio de la Santa Catedral y convertirse en un talento para criar, pero no quería que los altos mandos sospecharan de él. Necesitaba encontrar una razón convincente para explicar sus circunstancias. Había planeado usar el tiempo antes de que la poción de vidente se digiriera por completo para sentar algunas bases con el capitán. Por ejemplo, mencionaría que sentía que su espiritualidad se volvía más activa cada vez que iba al club de adivinación. O fingiría describir casualmente las leyes de un vidente que había derivado de ayudar a otras personas a adivinar su fortuna. También podría mencionar que no escuchaba ninguna voz que no debería estar escuchando, ni veía cosas que no eran para sus ojos. De esta manera, los altos mandos de los halcones nocturnos pensarían que habría aprendido algo involuntariamente de Dali al completar su misión y había hecho un trabajo más a fondo que ella. Esto haría que los altos mandos se centraran más en resumir las leyes y descubrir el método de actuación, reduciendo las sospechas sobre Klein. Así podría incluso ayudar al capitán y al resto a aprender sobre el método de actuación. Klein agregó en su corazón. Sentía que Dune Smith era buen capitán. No tenía fallas evidentes además de su mala memoria, así que quería reducir el riesgo de que Dune perdiera el control y lo hiciera más poderoso. Por supuesto, Klein también podría elegir solicitarlo después de un año para evitar cualquier riesgo, pero las continuas coincidencias y la chimenea roja que vio en su adivinación del sueño no le dieron más remedio que mejorar sus habilidades lo antes posible. Sentaré las bases con el capitán 3 o 4 veces durante las próximas 2 semanas antes de presentar formalmente mi solicitud. Al mismo tiempo, pude ir al mercado subterráneo para ver si hay alguno de los ingredientes extraordinarios necesarios. Probablemente serán muy caros. Klein rápidamente tomó una decisión y centró su atención una vez más en las lecciones del misticismo. El tiempo pasó rápidamente a medida que se acercaba lentamente la hora del almuerzo. El viejo Neil
Terminó su café y despejó las cosas sobre la mesa mientras se reía. Vení acá, dale. Vení, Kira. Vení, gorda. Vení, gordo, vení. Ay, gordo. Ay, sí, gordo. Venga acá. Acuéstate. Ay. Ay. Vete, gordo. Tengo a la perra recién operada, recién castrada. Recién castradita, querida. Acostate, dale. Dale. Se quiere chupar sus heridas. Por la prueba de su momento parecería que ahora ya puedes crear amuletos para ti mismo. Ese es mi plan para los próximos días. Klein exhaló un suspiro de satisfacción. Los amuletos eran diferentes de los amuletos protectores que le había dado a Benson y a Melissa. Necesitaban ser tallados con la ayuda de la magia ritualista y tenían ciertas habilidades únicas que podían usarse en batalla. Pero un amuleto de bajo grado no podía hacerlo todo. La espiritualidad que contenía disminuiría con el tiempo y había que renovarla una vez cada 2 semanas. Además, necesitaba activarlos con conjuros específicos. Era imposible usarlos a voluntad. Además, los amuletos que manejaban los halcones nocturnos todavía se limitaban a los dominios de la diosa de la noche eterna. Klein solo podía hacer 3 tipos diferentes de amuletos por el momento. El primero era el amuleto del sueño, y su efecto era similar a la capacidad de Dune Smith y Leonard Mitchell para dormir a alguien con su canto. El segundo era el amuleto del Requiem, que podía calmar fantasmas, almas, zombies y similares. También podía lidiar con espíritus vengativos y malignos hasta cierto punto. El último era el amuleto de ensueño. Sus habilidades permitían al portador entrar en el sueño de otra persona. Estas habilidades eran similares a las habilidades del poeta de medianoche y pesadilla de la secuencia Insomne, por lo que Dune y Leonard no tenían uso para estos amuletos. El coleccionista de cadáveres Fry, Insomne Royal y Kenley traerían 1 o 2 con ellos, pero no los habían necesitado en mucho tiempo. Con frecuencia, llevaban sus amuletos de vuelta al viejo Neil para que pudiera recargarlos. El viejo Neil miró a Klein y sonrió. Recuerdo que dijiste que habías practicado mucho este mes y te habías quedado sin materiales. ¿Vas a ir al mercado subterráneo? Klein se sorprendió al principio antes de sentir con el corazón adolorido. Sí, claramente conocía los precios de los ingredientes. Solo podía esperar tener éxito en la elaboración de los amuletos a la primera en lugar de desperdiciar materiales. Después de que le encargaran la misión de llevar el almuerzo al sótano, Klein se puso la chaqueta y el sombrero antes de regresar a la compañía de seguridad de Endrina en el segundo piso con el bastón en la mano. Mientras pasaba por la sala de entretenimiento, vio que Leonard y el resto ya habían regresado y estaban disfrutando de sus almuerzos. Toc toc toc, llamó a la puerta del capitán. Por favor, pasa, sonó la voz aterciopelada de Dune. Klein empujó la puerta y se quitó el sombrero. Capitán, ¿atraparon a la instigadora Trissy? Dune se frotaba las sienes y sacudía la cabeza con agotamiento. No la encontramos en la estación de Tinger, pero según el telegrama que recibimos de Buckland, un pasajero la vio en el vagón de primera clase en el primer tren. Lamentablemente se bajó a mitad de viaje. Qué lamentable. Klein suspiró aunque ya se lo esperaba. La adivinación no es todopoderosa. Los ojos grises de Dune pasaron junto a él. No hay necesidad de estar deprimido. No es fácil capturar un Beyonder de secuencia 7. Como mínimo, interrumpimos el malvado ritual de Trissy y salvamos al menos 40 vidas inocentes. Además, ahora entendemos su situación. Ya no puede cometer crímenes como desee. Si intenta hacer algo similar, será notada, descubierta y reportada en cualquier momento. Tarde o temprano será capturada por los halcones nocturnos, los castigadores por mandato, la mente colmena de la maquinaria. Incluso es posible que la maten. Esperemos que ese sea el caso. Que la diosa nos bendiga. Klein dibujó la luna carmesí en su pecho. Luego de eso hizo una pausa y reflexionó sobre sus palabras. Capitán, hace más de una semana que no escucho voces no deseadas ni veo visiones no deseadas. Además, eso es cierto incluso cuando estoy en cogitación o usando mi visión espiritual. ¿De verdad? Dune frunció el ceño desconcertado. Klein inmediatamente elaboró. Siento que no estoy lejos de lograr el control total sobre la poción de vidente. Esto podría deberse a mis frecuentes visitas al club de adivinación y ayudar a otros a adivinar su fortuna. ¿Por qué lo crees así? Dune cambió inmediatamente su postura en el asiento con expresión perdida. Klein agregó un tartamudeo a su oración. Yo no les contaría nada, sinceramente. Cada vez que veo el club de adivinación puedo sentir que mi espiritualidad se vuelve más activa. Y cada vez que ayudo a alguien a adivinar algo, mi corazón, cuerpo y alma se relajan más. También he elaborado un conjunto de reglas para un vidente. Lo he estado siguiendo estrictamente, al igual que un inquisidor de misterios puede... Haz lo que quieras, pero no hagas daño. Me inspiré en esta máxima e intenté crear una máxima diseñada para videntes. Creo que esta podría ser una forma efectiva de ayudar a los Beyonders a obtener el control sobre sus pociones más rápidos y de reducir el riesgo de perder el control. Al igual que la señora Daly, que siempre ha sido una médium espiritual.
No se sabía cuándo Dunn había sacado su pipa. Se la puso en la nariz y aspiró, aparentemente olvidándose de Klein mientras pensaba durante unos minutos. Una suposición notable y un ensayo interesante. Klein solo había querido mencionarlo brevemente esta vez para sentar una razón subyacente, así que no dijo nada más. Cambió a un tono medio en broma y dijo: quizás seré el halcón nocturno más rápido de la historia en obtener el control de una poción de secuencia 9. Que la diosa te proteja. Dunn lo bendijo sin tomárselo en serio. Luego volvió a sumirse en sus pensamientos. Al ver esto, Klein se dio la vuelta y se despidió antes de salir de la oficina del capitán. Estaba cerrando la puerta de la habitación cuando de repente pensó en otra pregunta difícil. ¿Cómo demonios voy a actuar como un payaso? ¿Debo unirme a un circo? No hay circos fijos en Tingen. Todos son itinerantes. La expresión de Klein se volvió un poco amarga. Ser un vidente aún era una ocupación bastante respetable. Klein todavía podría mantener la cabeza en alto, incluso si alguien que conocía lo veía. Pero si se convertía en un payaso, de ninguna manera conservaría su reputación. Quizás hay otras formas de actuar como payaso. No había circos ni payasos cuando se reveló la pizarra de la blasfemia al mundo. Olvídalo. No tendré la oportunidad de avanzar en otras 2 o 3 semanas, así que no tiene sentido deliberar sobre esto por ahora. Klein evadió la pregunta y se dirigió al área de recepción. Caminó hacia Rosanne, la señora Oriana y Brett para buscar su almuerzo y el del viejo Neil. ¿Che, hay alguien vivo? Me interesa mucho esto, pero no me gustaría que se enteren todos de sus técnicas, boludo, porque así van a poder avanzar igual que él. El tonto empobrecido. Después de almorzar, Klein solo descansó media hora antes de apresurarse al club de tiro para practicar con su revólver. No se atrevía a relajarse ni un poco. Después de practicar sus habilidades de tiro día tras día y gastar más de 1000 balas, finalmente estaba disparando lo suficientemente bien como para ganarse la aprobación básica de Dunn Smith. Era bastante bueno disparando a objetivos fijos. Después de practicar por un rato, guardó su revólver y tomó el carruaje público hasta una parada cercana a la casa de su profesor de combate, Gawain. Luego caminó 10 minutos antes de llegar a la puerta. Se cambió a su traje de entrenamiento de caballero que había dejado secar al sol. Después de correr, soltar la cuerda, levantar pesas, hacer sentadillas y otros ejercicios sin mencionar el entrenamiento de pies y puños, estaba cubierto de sudor y se sentía agotado. Descansa 15 minutos. El cabello rubio blanco de Gawain y sus profundas líneas faciales lo hacían parecer duro y severo. Sacó su reloj de bolsillo y lo abrió para mirar la hora. Desde que comenzaron el entrenamiento en última instancia había mantenido su silencio. Solo le hablaba a Klein cuando era necesario cambiar los métodos de entrenamiento o para corregir algunos de los errores de Klein cuando surgían. Klein jadeaba en busca de aire, pero no se atrevía a descansar directamente. Caminaba lentamente de un lado a otro. La retroalimentación más directa de su entrenamiento de combate era que estaba mucho más bronceado. Su piel se había vuelto de bronce bajo el sol. Gawain guardó su reloj de bolsillo y se paró junto al terreno de entrenamiento tosco detrás de su casa. Se cruzó de brazos mientras observaba a Klein enfriarse. Estaba tan callado como una estatua de mármol. Profesor, además de pelear con los puños, ¿me enseñaría a usar una espada recta? ¿Una espada ancha, una espada ropera y una lanza? Klein preguntó proactivamente. Estaba de buen humor ya que acababa de digerir la poción vidente. Había visto armas como la espada recta y la espada ropera en la sala de colecciones de Gawain antes. También había armaduras para el pecho y armaduras para todo el cuerpo. Sabía que Gawain no solo era bueno peleando cuerpo a cuerpo. Bañado en luz solar, Gawain barrió con la mirada a Klein, bajó la voz y respondió: es inútil que aprendas cualquiera de esas. Esas armas han quedado obsoletas y su único lugar es en los museos o en las colecciones privadas de los coleccionistas. Se calló por un segundo antes de agregar con una voz que había experimentado las vicisitudes de la vida: han sido eliminadas. Deberías concentrarte en las armas de fuego. Incluso el combate es meramente complementario. Klein miró a su profesor sin ánimos y se rió mientras hablaba. No lo creo. Cada ministro, cada miembro del parlamento, cada general, todos ellos piensan así, dijo Gawain apretando los dientes. Klein se detuvo y actuó como si fuera un verdadero guerrero del teclado. Respondió con facilidad y fluidez. No, simplemente se han retirado de las líneas delanteras del campo de batalla. Todavía tienen sus usos en otros lugares. Vení, Kira. ¿Por qué el combate tiene que usarse contra las armas de fuego? Podrían usarse juntos. Creo que una persona es más flexible, más rápida en la acción y más rápida en la respuesta. Podría usar las armas de una manera más efectiva. Cuando vio que los ojos de Gawain de repente se agudizaban, Klein se volvió arrogante y continuó. Las otras armas tampoco están eliminadas. Solo necesitan algo de mejora para ser más portátiles. Podríamos formar un escuadrón con gran maniobrabilidad, un grupo diseñado para rodear las líneas delanteras y lanzar un ataque por detrás del enemigo. Y luchar hasta su núcleo.
En tal ataque sorpresa a pequeña escala, un guerrero que tiene excelentes habilidades de combate cuerpo a cuerpo y familiaridad con varios tipos de armas podría desempeñar un papel importante. Puedes imaginar tal escena. Klein dio rienda suelta a su capacidad de saber un poco de todo. Mezcló y combinó todas las tácticas de combate de las fuerzas especiales en la Tierra y las describió a su profesor. No estaba seguro de cuándo la respiración de Gawain se había vuelto más pesada. Permaneció allí sin mover un centímetro, aparentemente sin estar dispuesto a romper las escenas que imaginaba. Sí, es el segundo capítulo, querido Claseto. Klein le echó un vistazo a la reacción del hombre. Se sintió arrogante en su cabeza mientras se aclaraba la garganta y decía de manera comedida: Profesor, ¿qué piensa sobre mi plan? ¿Hay alguna posibilidad de realizarlo? El cuerpo de Gawain tembló como si acabara de despertar de un sueño. Miró profundamente a los ojos de Klein y dijo: Tu descanso te está sentando bien. Repite todo el conjunto de ejercicios 10 veces. ¿Eh? Klein parecía perdido. ¿Qué? Guarda que está Kira. Acá. No quiero lastimar. Muy pronto comenzó a correr y volvió a la realidad. Rugió en su corazón. ¿10 conjuntos? Profesor, no quiero celebrar la digestión completa de mi poción de vidente así. Oye, ¿no obtuviste ninguna inspiración en absoluto? Mirando a Klein corriendo hacia el otro lado del campo de entrenamiento. Sí, para. ¡Amor! ¿Y Kira? Mirando a Klein corriendo hacia el otro lado del campo de entrenamiento, Gawain de repente se cruzó de brazos y se cubrió la cara con una mano. Cerró los ojos con fuerza y las arrugas de su cara eran profundas y obvias. Después de casi vomitar de agotamiento, Klein se duchó, se cambió de ropa y se despidió de un aún silencioso Gawain. Tomó el carruaje público y se fue. No regresó directamente a casa, sino que se dirigió al bar del Dragón Malvado, cerca del puerto. Planeaba preguntar sobre el precio de los ingredientes Beyonder y comprar artículos para hacer amuletos. En el camino, Klein mantuvo la mente en el escaso dinero que llevaba encima. Se obligó a mantenerse alerta y llegó a su destino con gran dificultad. Tengo que ahorrar 4 libras para el saldo restante que debo de la agencia de detectives. Solo puedo usar 3 libras y 5 solis esta noche. Tocó los billetes de papel en su bolsillo antes de agarrar su bastón y bajar del carruaje. En ese momento, el sol ya había comenzado a deslizarse por el horizonte. Todas las casas se tiñeron gradualmente con un brillo crepuscular. Los combates de boxeo y el enfrentamiento de ratas con perros ya se estaban calentando en el bar del Dragón Malvado. Después de pasar por la sala de billar y numerosas salas, Klein finalmente entró en el mercado subterráneo. Miró a la izquierda y a la derecha, pero no vio al monstruo Ademisaúl, que siempre estaba activo por ahí. ¿No dijo el viejo Neil que Ademisaúl solo logró sobrevivir porque el jefe del bar del Dragón Malvado lo alimenta? Klein se preguntó con curiosidad. Como halcón nocturno, permanecía alerta a cosas como esas. Se acercó al corpulento que custodiaba la puerta y preguntó: ¿Dónde está Ademisaúl? El corpulento respondió sin sonreír: No tengo idea de dónde está durmiendo. Ha estado así últimamente. Se acuesta temblando y cantando: muertos, muertos, todos son cadáveres, todos tienen que morir. ¿Qué escenas vio esta vez? ¿Qué lo desencadenó? Klein frunció levemente el ceño y pidió más detalles. Quería saber dónde estaba durmiendo Ademisaúl, pero el guardia tampoco lo sabía. Cuando termine lo buscaré mediante adivinación para ver por lo que ha pasado. Después de tomar nota de esto, Klein caminó hacia una de las 2 habitaciones al final del mercado comercial. Según el viejo Neil, la habitación de la izquierda era para préstamos y reembolsos, mientras que la de la derecha era para la compra y venta de objetos preciosos, incluidos ingredientes Beyonders. Cuando abrió la puerta para entrar en la habitación derecha, Klein se dio cuenta de que había una partición que la separaba en 2 espacios, el interior y el exterior. Había otros 3 clientes esperando en el exterior. Se bajó el sombrero de seda y se puso en la cola detrás de los 3 clientes. Inclinó el cuerpo hacia adelante y se apoyó en el bastón mientras esperaba en silencio. Pronto la puerta de la partición se abrió y salió un cliente con un uniforme de trabajador portuario de color gris azulado. Mantenía la cabeza agacha y se fue a toda prisa. Klein hizo clic ligeramente 2 veces con su molar izquierdo y miró al hombre con visión espiritual. Luego miró a los otros 3 clientes. No había nada malo en ellos, además de las enfermedades menores habituales que tenían las personas. Después de otros 10 minutos más, finalmente le tocó. Che, ¿él se puede ver en el espejo como tipo su visión espiritual en su propio cuerpo? Abrió la puerta y entró en la habitación que estaba iluminada con una lámpara de queroseno. Cerró la puerta con llave y tomó asiento donde correspondía al cliente. Miró hacia el anciano con sombrero de fieltro negro que tenía enfrente. Me gustaría saber qué ingredientes Beyonder tienen y a qué precio se venden.
Nada que ver. Los músculos de la mejilla del anciano estaban caídos y las arrugas de las comisuras de los ojos eran profundas. Pero su cuerpo estaba bien constituido. No le pareció extraña la solicitud de Klein porque muchos clientes no estaban dispuestos a dejar que otra persona supiera lo que querían comprar antes de confirmar que el vendedor lo tuviera disponible. Por lo general, deseaban que se les presentaran todas las opciones. El anciano pasó las páginas más nuevas del cuaderno, le echó un vistazo a Klein y tomó un sorbo de su vino de miel antes de decir: el tejido cerebral del fantasma acuático cuesta de 3 a 15 libras, dependiendo de lo intacto que esté. Cristal estelar. 150 libras por 50 gramos. 200 libras por un pasto reina abeja. 170 por una rama. Por una rana manchada negra adulta. No, eso no. 280 libras por la rosa de rostro humano, pero solo queda una. ¡Ojo! Igual no la alcanza ni en 100 años. Klein controló su respuesta emocional. Después de escuchar la introducción del anciano, se sorprendió de que un lugar comercial subterráneo como este tuviera menos de 30 ingredientes Beyonder. Mientras tocaba los billetes de 7 libras en su bolsillo y pensaba en la actitud de la señorita Justicia hacia 1000 libras, suspiró. Desafortunadamente, no hay nada que quiera. Sin esperar a que el anciano hiciera más preguntas, rápidamente se dio la vuelta para abrir la puerta y salir. Regresó al mercado subterráneo y miró a su alrededor sin rumbo. Se quedó allí parado un rato y suspiró con una sonrisa amarga. Probablemente sea el jefe más pobre de todas las organizaciones secretas. Eso solo fortaleció su determinación de obtener ingredientes internamente de los halcones nocturnos o mediante intercambios con Justicia o el ahorcado. Y sí. Después de recorrer el mercado subterráneo 2 veces, Klein eligió y compró ingredientes para hacer amuletos como una pieza de plata parcialmente terminada, polvos de hierbas necesarios para rituales y minerales naturales. Gastó un total 1 libra y 15 solis. A mi reserva privada de dinero solo le quedan 5 libras y 10 solis. Excluyendo el pago final al detective todavía tengo 1 libra y 10 solis. Después de que Klein hizo silencio en las cuentas en su situación financiera, se sintió indefenso. Por supuesto, sabía muy bien que solo había estado trabajando por poco más de un mes. Si el periodo de tiempo se hubiera extendido 1 año, debería haber podido ahorrar más de 100 libras. En otras 2 semanas tendré que decirle a Benson y a Melissa que me han dado un aumento a 3 libras. Podemos contratar una sirvienta, pero ya no tendré dinero extra. Klein pensó mientras caminaba hacia la salida del mercado subterráneo. Justo entonces, vio al viejo Neil. Con su clásica túnica negra entró lentamente. ¿Conseguiste todo? El viejo Neil saludó con una risita. Sí, respondió Klein con franqueza. El viejo Neil chasqueó la lengua de inmediato. Viniste muy temprano. Eso es porque todavía tengo hambre. Pero tú ya cenaste. Klein charlaba casualmente con el viejo Neil. Después de un rato, el jefe del bar del dragón malvado, Swain, entró con su uniforme de oficial de la marina extendido sobre él. Se acercó a las dos con una máscara de solemnidad y bajó la voz. Necesito su ayuda. ¿Qué pasó? El viejo Neil de repente se puso serio y Klein no pudo evitar sentir un tirón en las cuerdas del corazón. El cabello marrón de Swain estaba despeinado y había un fuerte olor a alcohol en su aliento. Respondió en voz baja. Un miembro de los castigadores por mandato perdió el control cerca. Tenemos que terminar con él antes de que dañe a cualquier civil. Chan. Se repicó, hermano. Este es el capítulo 2, el que estaba leyendo recién. Ya había leído uno antes. Eso te había respondido, Claseto. Ok, capítulo 129. Alborotador. ¿Perdió el control? El corazón de Klein se tensó mientras casi dejaba escapar su pregunta. Aunque Dune y el viejo habían enfatizado frecuentemente las posibilidades de perder el control y el daño que esto causaba, esta era la primera vez que él experimentaba un incidente así. Se sintió un poco horrorizado, un poco perdido, un tanto asustado y un tanto entristecido. Sentía emociones extremadamente mezcladas. Entre los casos que tenemos que lidiar anualmente, un cuarto de ellos fueron el resultado de Beyonders que perdieron el control, y entre ese cuarto de casos, un gran número de ellos son nuestros compañeros de equipo. Las palabras de Doom pasaron rápidamente por la mente de Klein, retrasando su reacción. El viejo Neil, quien había experimentado muchos incidentes como este, preguntó de inmediato: ¿Dónde está el alborotador? ¿Qué necesitas que hagamos? Klein quedó desconcertado al oír esto. Había creído que un personaje turbio y semi-retirado como el viejo Neil encontraría una excusa para rechazar la solicitud de Swain o extorsionarlo pidiendo una enorme suma a cambio de su ayuda. Nunca esperó que el viejo Neil
participara sin dudarlo, sin importarle las diferencias entre halcones nocturnos y castigadores por mandato. De repente, Klein entendió algo cuando miró al serio viejo Neil. No importaba si eran halcones, castigadores o la mente colmena. Su objetivo era detener los poderes sobrenaturales para que no dañen a los inocentes y mantener la paz y la estabilidad en Tingen. Claro, si se encontraban en una situación peligrosa y urgente, su sentido del deber los impulsaría a ayudarlos sin dudar. Swain respondió sucintamente: «Sean mi apoyo». No explicó por qué la persona había perdido el control o dónde estaba el alborotador. En cambio, se dirigió rápidamente hacia la salida. Este antiguo capitán de los castigadores por mandato claramente era un viejo alcohólico, pero Klein se dio cuenta de que no podía seguirle el ritmo. Tuvo que empezar a trotar para asegurarse de no quedarse atrás. Volteó a mirar al viejo Neil solo para ver al viejo inquisidor de misterio salir corriendo. Los tres no prestaron atención a las miradas de los guardias en su camino. Uno de ellos tenía puesto un viejo uniforme de la marina, otro una túnica clásica oscura y el otro un rompevientos negro. Salieron precipitadamente del salón de billar y entraron al bar del dragón malvado. Los clientes que estaban bebiendo desviaron sus miradas de la competencia de ratas hacia Klein y compañía. ¿Ese es el jefe Swain? ¿A dónde va con tanta prisa? ¿Alguien dejó de pagarle un préstamo? En medio de los suaves murmullos, algunos clientes enfocaron nuevamente su atención en la jaula. Una vez más, estallaron en vítores, descargando el estrés de su día. Sin embargo, algunos de los clientes más perceptivos sintieron una débil sensación de inquietud. Tap, tap, tap. El viejo Neil, Klein y Swain corrieron a través de la calle y entraron al distrito del puerto. En ese barco, Swain redujo la velocidad y señaló un carguero no muy lejos. Dos castigadores por el mandato están rodeando el alborotador, impidiéndole entrar al río Tuso. Ayúdenme a influir en él y hacerlo entrar en razón. Déjenme el resto a mí. El viejo Neil jadeó en busca de aire y dijo: «Está bien, pero tienes que darme un minuto. ¡Oh! Un minuto para recuperar el aliento». Swain asintió y no dijo nada más. Se apresuró hacia el barco y se unió a la pelea. Al oír los sonidos de combate en el barco, el viejo Neil miró a Klein algo nervioso. Sacó de un bolsillo oculto cerca de su cintura una pieza de plata del tamaño de la palma de un bebé. Luego se la pasó a Klein y dijo: «Amuleto del sueño. El encantamiento para activar este amuleto es la frase Noche Eterna en antiguo Hermes. Después de terminar el encantamiento, inyecta tu espiritualidad en el amuleto y luego arrójalo hacia el objetivo después de 3 segundos». «Está bien». Klein extendió la mano para recibir el amuleto y se sintió conmovido. Este amuleto estaba grabado con encantamientos de Hermes en ambos lados, así como los símbolos correspondientes, números de caminos y las características del hechizo. No necesitó activar su visión espiritual para sentir el profundo y sereno poder que fluía dentro del amuleto. El viejo Neil se paró derecho y sacó de su bolsillo oculto un amuleto similar que sostuvo en su palma. Bromeó mientras caminaba hacia el carguero. «No te pongas demasiado nervioso, relájate y piensa en otra cosa. Por ejemplo, te presté ese amuleto. Si vas a usarlo, recuerda hacerme uno a cambio. Por supuesto, puedes esperar hasta el próximo mes, cuando recibas una nueva cuota de materiales antes de hacerlo». Realmente es el experimentado viejo Neil. Klein colocó el amuleto en su bolsillo izquierdo, metió la mano en la funda, sacó su revólver y ajustó el martillo y el tambor. «Ya no me siento tan nervioso». Tenía un arma en una mano y su bastón en la otra. Subió los escalones con el viejo Neil y abordó el carguero. El bastón no le sirve de nada, ¿no? Este carguero tenía signos obvios de antigüedad. Tendría que empezar a aprender a pelear con el bastón. Aunque funcionaba con vapor y tenía una chimenea, conservaba accesorios de su pasado como el mástil y las velas. Además, solo su superficie y algunas otras partes estaban revestidas con metal. Las secciones restantes del barco todavía estaban hechas de madera. A medida que se intensificaban los sonidos de la batalla, Klein y el viejo Neil escucharon repentinamente un fuerte ruido en medio del estruendo, mientras buscaban una forma de entrar a la cabina. La cabina de madera se hizo añicos al instante, con fragmentos volando por todas partes. Una figura cayó a través del agujero y se estrelló contra el costado del barco. Klein no tuvo tiempo para evaluar las heridas del hombre. Su mirada estaba enfocada en el monstruo que se dirigía hacia el agujero. El monstruo medía más de 1,80. De 1,80 metros de altura. De 1,80 de altura. Y llevaba puesto una camisa y un pantalón hechos con jirones. Ay, Dios, estoy leyendo como el orto. Llevaba puesto una camisa y un pantalón hechos jirones. Sus tobillos estaban cubiertos de escamas verde oscuro y se habían transformado en una capa de piel entre sus dedos y los pies, como si fueran las extremidades palmípedas de una criatura acuática. Tenía una cabeza cubierta de arrugas que todavía se parecía vagamente a la de un humano. Sus escamas estaban cubiertas de un líquido pegajoso que goteaba continuamente sobre el piso. ¡Sí!
El líquido verde oscuro pegajoso corroía ligeramente la cubierta, dejando marcas visibles. ¡Pam! Swain golpeó al monstruo por un costado, haciéndolo tambalear 2 pasos hacia un lado. ¡Tam, pam, pam! Incluso con los músculos ridículos que Swain tenía, claramente era inferior al monstruo. A pesar de conectar puñetazos y patadas, no pudo atravesar sus escamas ni causarle daño físico. Swain quedó momentáneamente en un estado miserable mientras se tambaleaba. Si no fuera por el asombroso sentido del equilibrio de Swain y los esfuerzos de los otros castigadores por mandato para disparar y someter al monstruo, Klein sospechaba que este anciano de ojos azules ya habría sido golpeado hasta la muerte por el monstruo. ¡Pau! 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 Swain retrocedió varios pasos y luego avanzó una vez más como una polilla hacia la llama. Pero Klein pudo sentir que estaba acumulando algo, esperando algo. ¡Pah! Swain fue forzado a retroceder, su cuerpo obstruyendo el campo de visión de otro castigador por mandato. El monstruo aprovechó esta oportunidad para cargar hacia la abertura. Quería escapar del barco y saltar al río Tusok. Al mirar la cabeza arrugada y pegajosa del monstruo, Klein levantó su mano derecha y apretó el gatillo. ¡Pah! La bala de plata cazadora de demonios golpeó el cuerpo del monstruo tal como él predijo, pero solo había impactado contra sus escamas y no pudo penetrar completamente su cuerpo. El monstruo lanzó un chillido ensordecedor antes de hacer fuerza con los pies y abalanzarse sobre Klein. Cuando lo golpeó un hedor a pescado podrido, Klein de repente se agachó y rodó hacia un lado. Klein sintió sacudirse el barco mientras fragmentos habían golpeado contra él también. Al mismo tiempo, oyó una voz profunda pero anciana recitar un encantamiento del antiguo Hermes. Noche eterna. Klein rodeó 2 veces más. No podía preocuparse por su bastón mientras levantaba apresuradamente la cabeza y el revólver. Todo lo que vio fue al viejo Neil arrojando tranquilamente su amuleto a pesar de estar increíblemente cerca del monstruo. La pieza de plata fue instantáneamente envuelta por una llama rojo oscuro y liberó el débil sonido de una explosión. Un poder profundo y sereno se extendió. El monstruo, que casi había sido destruido al costado de... que casi había destruido el costado del barco, se tambaleó. Sus movimientos se volvieron lentos. Swain salió precipitadamente de la cabina. Se acercó a la criatura y echó el brazo hacia atrás, golpeando al monstruo con un martillo neumático. Sus puñetazos conectaron con la cabeza del monstruo, pero apenas pudo infligir una herida, y mucho menos causar algún daño fatal. Pero Klein pudo sentir que lo que sea que el anciano de ojos azules estuviera acumulando finalmente había alcanzado su punto máximo. ¡Pum! El monstruo parecía recuperarse, agitó su brazo e hizo retroceder a Swain 5 pasos. Cada uno de esos pasos causó que se formaran grietas en la cubierta. Al ver que el monstruo estaba a punto de darse la vuelta y saltar del carguero, Klein sacó apresuradamente el amuleto del sueño de su bolsillo. Luego el experto recitó la frase en antiguo de Hermes, Noche eterna. De repente, sintió que el amuleto de plata en su mano se volvía tan frío como el hielo, como si estuviera hecho de nieve. No lo pensó demasiado. Inyectó su espiritualidad en el amuleto, luego echó el brazo hacia atrás antes de lanzarlo hacia adelante, enviando el amuleto volando hacia el monstruo. Mientras tanto, el monstruo mitad pez, mitad humano, había saltado al aire. Las llamas rojo oscuro iluminaron la oscuridad circundante. Y la débil explosión fue como un preludio a un sueño, ya que rápidamente se irradió hacia afuera. ¡Bam! El monstruo cayó sobre el muelle, retorciéndose hecho un ovillo. Temporalmente quedó en un estado de semi-inconsciencia. Klein estaba a punto de apresurarse al costado del bote y disparar a la cabeza del monstruo cuando de repente vio a Swain salir precipitadamente y saltar. Con su uniforme de la marina ya hacía tiempo desaparecido. Cambió de postura en el aire, tensando sus músculos. Usando su percepción espiritual, Klein pudo sentir que algo había estado reprimido. Estallaba. Swain descendió del cielo y se estrelló contra el cuerpo del monstruo. Luego, enderezó la espalda y descargó un fuerte puñetazo sobre la cabeza del monstruo. ¡Crack! El cráneo del monstruo se hizo pedazos. Sangre rojo oscuro y materia gris mezclada con líquido verde pegajoso se derramaron por todas partes. ¿Esta es una de las habilidades de un ser de ira?, Klein murmuró para sí mismo mientras se encontraba cerca del lado roto del barco. El viejo Neil sujetaba su brazo izquierdo y se inclinaba para ver lo que había ocurrido debajo. En ese momento...
Ay, perdón, che. Pasa que los perros no paraban de ladrar, boludo. Me estaban sacando, los tenía que aniquilar. A ver, vamos de vuelta. Aparte me perdí en la última parte. Usando su percepción espiritual, Klein pudo sentir que algo que había estado reprimido estallaba. Swain descendió del cielo y se estrelló contra el cuerpo del monstruo. Luego, enderezó la espalda y descargó un fuerte puñetazo sobre la cabeza del monstruo. ¡Crack! El cráneo del monstruo se hizo pedazos. Sangre rojo oscuro y materia gris mezclada con líquido verde pegajoso se derramaron por todas partes. ¿Esta es la habilidad de uno de los seres de ira? Klein murmuró para sí mismo mientras se encontraba cerca del lado roto del barco. El viejo Neil sujetaba su brazo izquierdo y se inclinaba para ver lo que había ocurrido abajo. En ese momento, Swain estaba parado muy erguido. Miraba fijamente al monstruo bajo sus pies que se acababa de perder la vida. Sacó un frasco metálico y abrió la tapa. Bebió la mitad del licor antes de inclinar el frasco, vertiendo el licor restante sobre el monstruo. Después de terminar con esto, Swain pareció haber envejecido considerablemente con la espalda un poco encorvada. El viejo Neil suspiró mientras observaba la escena de abajo. Susurró a Klein. Conocí a este castigador por mandato que perdió el control. Había seguido a Swain durante casi 30 años. Una vez limpió fantasmas acuáticos que estaban matando gente en la orilla. También capturó Beyonders malignos que intentaban escapar a través del río Tusok. No continuó, pero Klein entendió lo que quería decir. Un guardia que había hecho muchas contribuciones y matado incontables monstruos terminó convirtiéndose él mismo en uno de ellos. Este no había sido un incidente aislado. Era un posible desenlace que muchos miembros de los halcones nocturnos, castigadores por mandato o mente colmena de la maquinaria enfrentarían algún día. Che, no se sabe mucho de los castigadores o la mente colmena, ¿no? En cuanto a sus poderes, digo. Capítulo 130, la reunión secreta de Backland. Klein miró a Swain de pie frente al cadáver del monstruo antes de mirar de reojo al castigador por mandato, que se estaba ayudando a su compañero semi-inconsciente a ponerse de pie tomando el brazo. Klein sintió de repente una tristeza indescriptible. Era casi imposible que los miembros de los halcones nocturnos, los castigadores y la mente colmena fueran conocidos como héroes. Las cosas que hacían nunca se daban a conocer en público, solo se ocultaban en expedientes confidenciales, pero el peligro y el dolor que soportaban eran muy reales. Quizás llegará el día en que mi enemigo sea uno de mis compañeros de equipo. Klein suspiró en silencio. Sentía que el peso de todos los halcones nocturnos, castigadores por mandato y la mente colmena de la maquinaria cargaban. Yo siento que el que se va a convertir va a ser el gordo Dune. En ese momento, el viejo Neil dejó escapar un suspiro. Vamos, no lo molestemos. Está bien. Klein recogió su bastón. Justo cuando ensanchó su zancada, de repente notó que el viejo Neil todavía sostenía su mano izquierda. Él preguntó preocupado: ¿estás herido? El viejo Neil se rió brevemente antes de decir: me apuñalaron antes con una esquirla. Si todavía fuera joven, definitivamente habría podido esquivarla. Afortunadamente, solo un pequeño corte. Movió ligeramente su mano derecha para dejar que Klein viera la diminuta herida que todavía sangraba levemente. Creo que en Koi le dan más protagonismo, pero no sé. O sea que no dicen los poderes todavía, decís. Qué mal día para leer, che. Después de confirmar que no era nada grave, Klein caminó a lo largo del muelle mientras suspiraba. Señor Neil está mucho más tranquilo de lo que imaginaba. A pesar de estar a menos de 2 metros del monstruo, aún podía recitar el encantamiento con calma y usar el amuleto. Aunque el alborotador castigador por mandato había saltado hacia Klein en forma de monstruo, el viejo Neil había estado físicamente muy cerca de él todo el tiempo. El viejo Neil se rió del cumplido. Soy un halcón nocturno experimentado. Entre las cosas peligrosas que he hecho, lo que pasó recién ni siquiera entra en mi top 10. Una vez, cuando patrullaba el cementerio Rafael con Dune, no tenía idea de que un cadáver se había convertido en un zombie y había salido de su tumba para tender una emboscada entre las sombras de los árboles. Pasé sin darme cuenta porque estaba buscando algún escondite. Ya sabes a qué me refiero. Al final saltó sobre mi espalda y me agarró el cuello.
Klein sintió un escalofrío terrible cuando escuchó el relato mientras expresaba su suposición en voz alta. ¿Y en esa situación aún estaba lo suficientemente tranquilo como para usar un amuleto? ¿O usó algún hechizo que un inquisidor de misterios pudiera conjurar rápidamente? Neil lo miró de reojo y se rió entre dientes. No, Dune logró arrastrar ese zombie a un estado de sueño justo a tiempo. Te cuento esta historia para decirte que como halcón nocturno, no solo tienes que creer en ti mismo, también tienes que confiar en tus compañeros de equipo. Klein se quedó en silencio por unos segundos. Luego respondió tanto sincera como bromísticamente. Señor Neil, hoy está muy sabio. El viejo Neil dio un pequeño salto y encontró su equilibrio en el embarcadero. Respondió con desdén. Eso es porque generalmente solo conoces mi lado más trivial. Los dos abandonaron el puerto y caminaron hacia el bar del dragón malvado. Klein guardó su revólver, dejó a un lado su bastón y se quitó la chaqueta. Bajo la luz de las farolas de gas de la calle, comenzó a revisar si había algún daño en su chaqueta. ¡Qué suerte! Solo hay algunas astillas y un parche que se ensució. Sacó las astillas y sacudió el polvo en forma tosca. Luego se la volvió a poner. El viejo Neil lo miraba sonriendo y lo imitó agregando distraídamente. ¡Qué lástima! No hay forma de reclamar una compensación. Klein se quedó temporalmente sin palabras. No soy ese tipo de persona, enfatizó en su mente. En realidad sí. Cuando llegó el carruaje público, Klein sacó su reloj de bolsillo de plata en forma de hoja de vida y lo abrió para verificar la hora. Creo que está un poco fuerte la música. Ok, ahí va. Si no hay nada más, tengo que irme a casa. Se dio la vuelta para decirle al viejo Neil. El viejo Neil asintió levemente y dijo: disfruta la cena en casa. No necesitas pensar en el amuleto de sueño. Haré que Swain me compense. Después de todo, es un hombre rico. Por supuesto no iré hoy. Tengo que considerar su estado de ánimo. Klein abrió la boca, pero al final solo dijo: gracias por su generosidad. Se subió rápidamente al carruaje y regresó a la calle Narciso. Ya eran pasadas las 7 de la tarde y el cielo ya se había oscurecido. Klein sacó sus llaves para abrir la puerta y vio a Melissa quitándose el sombrero de rejilla para pescar y colocándolo en el perchero. Él sonrió e hizo una pequeña charla. ¿Recién llegas? Entonces, sus emociones encontradas desaparecieron repentinamente y se sintió relajado y cálido. Hoy hubo una lección práctica en la escuela, explicó Melissa con seriedad. Klein olfateó y olió el aroma de la comida. Estaba atónito y preguntó subconscientemente: entonces, ¿quién está cocinando la cena? En el momento en que terminó la frase, ambos respondieron la pregunta al unísono. ¡Benson! Su tono tenía un matiz de alarma. Benson, que había oído su conversación, salió de la cocina. Mientras se limpiaba las manos con un delantal, dijo: ¿no confían en mi cocina? Recuerdo que antes de que Melissa aprendiera a cocinar, ustedes dos me esperaban a que llegara a casa y me miraban cocinar con anticipación. En realidad, cocinar es muy fácil. ¿Quieren estofado de papa con carne? Primero se pone la carne, luego las papas, luego se le agrega algo de sazón. Klein y Melissa intercambiaron miradas, permanecieron en silencio. Dejando a un lado su bastón y se quitó el sombrero, Klein se dio la vuelta y sonrió. Creo que es hora de contratar a una sirvienta. Es muy poco saludable no cenar a tiempo. Pero no quiero que haya una extraña a nuestro lado cuando charlemos. Eso me haría sentir incómoda, dijo Melissa, encontrando subconscientemente una excusa para objetar. Klein habló con una sonrisa mientras se quitaba la chaqueta. A mí no me importa. Justo entonces, su expresión se congeló y dejó de hacer lo que estaba haciendo. Casi me quito la chaqueta. Todavía tengo un revólver. Se aclaró la garganta y fingió que no pasaba nada. No le hagas caso. Cuando lleguemos a casa podemos dejar que la sirvienta descanse en su habitación. Dudo que alguna sirvienta no quiera descansar. Debemos encontrar una sirvienta que esté dispuesta a aprender a cocinar. No quería soportar la tortura de una cocina que lo dejara adivinando en el futuro. Benson estaba parado en la cocina y asintió de acuerdo. Cuando tengamos tiempo, podemos pasar por la Asociación de Asistencia para Sirvientes Familiares de Tingen. Tienen una gran experiencia y muchos recursos en este campo. Estoy decidido entonces. Klein ignoró la mirada renuente de Melissa. Backlund, Barrio Emperatriz, residencia del Vizconde Klein. Audrey Hall dejó la fiesta de con su doncella personal, Annie. Llegaron al segundo piso y entraron en el dormitorio que el Vizconde había preparado. Con la ayuda de Annie se quitó lentamente su vestido glamoroso y sus livianos zapatos de baile. Luego se puso una túnica negra con capucha que había preparado con anticipación. Subiéndose la capucha, Audrey se paró frente al espejo de cuerpo entero y se examinó a sí misma. Vio que más de la mitad de su rostro estaba cubierto por la sombra de su capucha y solo sus hermosos labios estaban claramente expuestos. Túnica negra larga, rostro oculto por las sombras, una sensación misteriosa. Esto es algo con lo que he estado soñando ponerme todo este tiempo, pensó Audrey felizmente. Preocupada, agregó debajo de su capucha un gorro blando en forma de barca de color azul, con la fina red de rombos colgando. Sus rasgos faciales se hicieron aún más indescifrables. Nada mal, así está bien.
Audrey se metió los pies en unas botas de cuero hasta los tobillos. Miró hacia un lado y le dijo a Annie: «Espérame aquí, no importa quién venga, no abras la puerta». Annie la miró desválida y dijo: «Pero tienes que asegurarte de que tu viaje no dure más de 1 hora. Deberías confiar en mí, he cumplido mi promesa cada vez en el pasado». Audrey sonrió y se inclinó la cabeza hacia su doncella personal. La abrazó y le besó la mejilla como exigía la etiqueta. Luego caminó rápidamente y se subió a la capucha. Girándose salió del dormitorio a través de una puerta secreta. Caminó hasta abajo y llegó a la puerta lateral de la residencia del vizconde, donde vio que ya había un carruaje esperando allí. Glynt estaba en medio de las sombras mientras miraba a Audrey y la felicitaba sinceramente. «Al vestirte así realmente eres, sí, como la descripción que el emperador Rosell lo solía usar. Muy genial». «Gracias». Audrey levantó una falda imaginaria e hizo una reverencia elegante. Los dos subieron al carruaje y partieron de la villa. Llegaron a una casa a unos 10 minutos de distancia. Afuera de la casa, Audrey vio al aprendiz de Farswell y a su amiga, la árbitro Shio Derecha, a quien había estado viendo recientemente. El pelo castaño ligeramente ondulado de Force y sus ojos azul claro mostraban una pereza natural. Señaló a Shio Derecha a su lado y dijo: «Ella es una excelente persuasora capaz de ayudarte a conseguir cosas que quieres». Shio Derecha era un poco más baja, de unos 150 centímetros como mucho. Sus facciones eran suaves, pero parecía bastante joven y madura. Aunque su pelo rubio hasta los hombros estaba despeinado y desalineado, llevaba un traje de entrenamiento de caballero tradicional. Tenía una dignidad indescriptible y un encanto convincente. Audrey la había conocido un par de veces. Sonrió levemente y saludó. «Señorita Shio, ¿puedo confiar en usted?» «No tiene que preocuparse en absoluto». Shio Derecha sonrió e hizo un gesto con la mano. Justo cuando se dirigía a seguir a Audrey y al vizconde Glynt, oyeron un repentino golpe seco. Audrey miró hacia el origen del sonido y vio que una hoja triangular centellante con un brillo frío había caído junto a la pierna de Shio Derecha. Audrey y Shio intercambiaron miradas simultáneamente sin palabras. Después de casi 20 segundos, Shio Derecha se agachó rápidamente, recogió la hoja triangular y la escondió en su cuerpo. Tenemos que evitar que ocurra un accidente. Algunas personas carecen de racionalidad y no se convencen fácilmente, explicó Shio Derecha con seriedad. Audrey asintió y respondió con voz clara: «Te creo. Estas son herramientas para convencer a esos bastardos de que hablen con nosotros tranquilamente», añadió Force mirando de reojo las llanuras de césped. El cuarteto nos siguió conversando y caminó unos pasos hacia adelante. Llamaron a la puerta de madera con 3 golpes largos y 2 cortos. La puerta chirrió y se abrió. Lentamente, usando su estado de espectador, Audrey miró dentro de la casa donde había mucha gente sentada al azar. Empleaban diversos métodos como capuchas o máscaras para ocultar sus aspectos. Algunos ni siquiera se molestaban y exponían sus rostros abiertamente. Casi al instante, Audrey notó a un hombre vestido con una túnica negra en un sofá individual. Ese hombre también llevaba puesta una capucha, ocultando su aspecto bajo una sombra. Miraba en silencio a todos los invitados, dando la sensación de que de alguna manera ostentaba una posición de mando. Es muy seguro de sí mismo, pero su mirada es muy desagradable. Su mirada se movió arriba y abajo por mi cuerpo como 2 tentáculos resbaladizos que quisieran rasgar mi ropa. Los sentidos de Audrey eran agudos. Ella observaba cuidadosamente y juzgaba con calma, pero casi tuvo escalofríos. Force lo presentó. «Ese es el señor A, un poderoso Beyonder, el líder de esta reunión secreta». «Chan, ¿quién es el señor A?» Bueno, lo voy a dejar acá, che. Leería uno más, pero no me siento en el mood, sinceramente. Mucha interrupción. A ver a la Shio Derecha. Ah, yo me imaginaba una viejeta. Me imaginaba una vegeta. Es una niñata. Es una pinche niñata. Ok. Bueno, lo vamos a dejar acá lo del Autumn de hoy. Después capaz que lo unimos con otro video. Seguramente queda más largo, así que no pasa nada.